Muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este su canal Alimento para mi Espíritu y a nuestro devocional diario Semillas de Amor. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el futuro que ha de venir y ese enfoque en el futuro nos hace quizás olvidar lo que el pasado y en el presente Dios nos ha dado. Las bendiciones que Cristo ha dado para que nosotros en este tiempo en que lo hemos recibido, nosotros tengamos una nueva forma de vivir. Nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que de la palabra y del propósito de Dios no llegamos a tener en nuestra comprensión el sentido o la razón o la justificación de las cosas que están pasando. Pero sí debemos entender que a través de la palabra, el Señor, en su infinita misericordia, nos permite esos chispazos de iluminación que en algún momento determinado nos permiten entender parte del propósito del Señor. Y por eso he llamado esta semilla bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ese es el tema de hoy. Y quiero que lo miremos a la luz de la palabra y vayamos a la carta de Efesios en el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando nosotros estamos en circunstancias como las que estamos viviendo, nos desanimamos y vemos el futuro oscuro, vemos el futuro con dificultad, porque creemos que quizás este presente se extienda más allá de nuestras capacidades y de lo que nosotros podemos resistir. Pero la palabra me está diciendo que los que creemos en Cristo Jesús, nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Quiere decir que todas las bendiciones que nosotros necesitemos en nuestra vida ya fueron dadas por el Señor a través de Cristo Jesús. O sea que no podemos desenfocarnos de lo que Dios está haciendo con nosotros porque las circunstancias quizás estén diciendo lo contrario. Quiero que me acompañe al versículo 5. Quiero hacerle una recomendación haciendo un pequeño paréntesis. Léase la carta de Efesios en este capítulo 1, sobre todo del versículo 3 al versículo 14, para que entienda el panorama de lo que yo le estoy diciendo. La palabra en el versículo 5 me dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lo final quiere decir porque Él en su voluntad determinó y Él quería adoptarnos. Pensemos de esta manera. Nosotros, en la vida natural, nosotros adoptamos un hijo ¿para qué? No es para causarle mal, no es para causarle daño, sino por todo lo contrario, para protegerlo, para guardarlo, para permitirle un futuro mejor y para que a través de nuestras experiencias y de nuestros medios, ese ser pueda tener ese futuro diferente que quizás no hubiese tenido si no hubiese sido adoptado. Pensemos como padres y seguramente entenderemos que Dios, a pesar de lo que estemos viendo en este momento, nos está cuidando, nos está llevando por un camino que aunque difícil, seguramente me permitirá ver la luz al fin del camino. Vayamos al versículo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir esta sabiduría y esta inteligencia que no solamente Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, sino que Él nos adopta como hijos para darnos amor, protección y cuidado, sino que adicionalmente a nosotros nos hace tener sabiduría e inteligencia. O sea, esto traduce que Dios nos da los recursos, los medios y las capacidades para que a través de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros sepamos enfrentar las circunstancias de la vida. Pero vayamos un poco más allá. La palabra
en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Cuando nosotros hablamos de que nos seamos alabanzas, eso es una manifestación pública de agradecimiento a Dios. La alabanza es eso, una manifestación pública de agradecer a Dios. Y seguramente cuando pasen estas circunstancias y entendamos los propósitos del Señor, vamos a alabar al Señor en ese tiempo. Pero lo importante es que ahora, en este momento y en estas circunstancias, padeciendo lo que estamos padeciendo, nosotros seamos capaces de entender que hay un propósito final, que quizás no lo vemos, que quizás no lo entendemos, pero que está ahí latente por fe, porque yo creo que el Señor tiene un propósito para que estas circunstancias estén ocurriendo en la humanidad. Pero quiere decir que nosotros vamos a dar alabanza en este tiempo y después, porque nosotros esperamos en Cristo. Y aquí es donde yo quiero que nosotros percibamos que a veces nosotros no vemos el panorama, no vemos el completo de la circunstancia. Quiero que me acompañe a la promesa, me acompañe a la explicación más gloriosa que yo he entendido de esta situación. Y yo la encuentro en Efesios capítulo 2, versículo 7. Del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiero que entienda este versículo en la dimensión que espiritualmente debemos asumir. Nosotros leíamos en los versículos anteriores que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros leíamos en los versículos anteriores que Él nos predestinó para ser hijos adoptivos de Él, que Él nos enriqueció con sabiduría y con inteligencia, que Él nos da tiempo y oportunidad para alabarle en estas circunstancias, pero alabarle cuando nosotros hayamos triunfado sobre las circunstancias. Pero eso tiene un propósito final y es lo que yo quiero hoy comunicar a ustedes, hermanos. Y es lo siguiente. Lo que está diciendo la palabra en Efesios 2:7 está diciendo para mostrar. Quiere decir que los hijos de Dios, los que esperamos en Cristo, vivimos en una esperanza cierta, porque nosotros seremos mostrados por Dios al mundo para que el mundo entienda cómo es que Dios protege a sus hijos, cómo los bendice, cómo los enriquece, cómo les da todo lo que necesitan para soportar las circunstancias, pero para que en el futuro nosotros estemos en la presencia de Él eternamente. Lo que está diciendo la palabra en el versículo 7 de Efesios 2, es decir, que nosotros vamos a ser mostrados al mundo con el propósito de que el mundo entienda que la esperanza cierta y real está en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos asumir en este tiempo? La actitud es de aquellos que estamos convencidos que somos bendecidos espiritualmente, que somos adoptados como hijos, que somos enriquecidos en sabiduría y en inteligencia, que tenemos oportunidad y tiempo para alabar al Señor, pero que también entendemos que esas riquezas de Cristo en gloria son para nosotros los que esperamos en Él y que nosotros seremos ejemplo mostrado al mundo. Por eso, hermano, lo invito a que este día lo viva con el convencimiento de que usted es bendecido y que el tiempo futuro usted será el ejemplo para que el mundo entienda, porque usted esperó en Jesús, porque usted esperó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Usted fue capaz de pasar esta circunstancia y usted sale de ella fortalecido, sale bendecido, sale empoderado, como realmente debe ser un hijo de Dios. Vivamos este día en el convencimiento de esa bendición espiritual. Vivamos este día en el convencimiento de ese enriquecimiento en sabiduría, en inteligencia. Pero entendamos que tenemos un futuro en el que tenemos que decirle al mundo: nosotros creímos, nosotros esperamos en Cristo, nosotros vivimos en fe, nosotros vivimos en esperanza y por eso Dios nos ha bendecido y nos ha protegido.
Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús y lo espero mañana a las 7 de la mañana en Semilla de Amor.